Hola lectores, bienvenidos a este séptimo y último día del reto de 21 libros en una semana. Hoy les traigo 3 libros geniales para cerrar esta serie de videos y los libros son Homo Deus de Yuval Noah Harari, Charlas TED de Chris Anderson y Negociación de Brian Tracy. Antes de presentarles y contarles un poco sobre los 3 libros, quiero darles las gracias por haber seguido esta serie de videos de 7 días. Gracias por dejar sus comentarios, sus likes y sobre todo por compartir con más personas. Esto nos ayuda mucho para que la comunidad de lectores crezca mucho más. Así que mil gracias. Y para contarles un poco de estos libros, el primero va a ser Homo Deus de Yuval Noah Harari. Este libro trata de cómo la sociedad ha ido evolucionando y de cómo el hombre se ha ido adaptando a estos cambios, de cómo se ha ido desarrollando dentro del mundo y de cómo se va a desarrollar ahora, ya que estamos entrando a una nueva época en que la tecnología se está desarrollando tanto que está aprendiendo por sí sola con la inteligencia artificial y también se está uniendo al ser humano con los microchips y los implantes, etc. El libro empieza comentando acerca de los 3 problemas que hemos tenido como humanidad a lo largo de nuestra historia, y son la hambruna, las epidemias y las guerras. Nos dice que aunque esos 3 han sido los grandes problemas de la humanidad a lo largo de la historia, ya en las últimas décadas hemos ido controlándolos poco a poco. Claro, no han desaparecido del todo, pero sí han sido controlados. Algo que me llamó mucho la atención fueron los datos que vi, como que hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer poco, o sea, por hambre. Mueren más personas por obesidad que por desnutrición. Y también un dato que quise comprobar, y lo busqué en internet también, que es que las muertes por suicidio son el doble de las muertes por asesinatos, ya sea criminales o en guerras. Entonces ya al parecer los grandes problemas que teníamos antes ya están pasando a un segundo plano y estamos empezando a tener otros problemas nuevos. Lo interesante es que muestra cómo se ha desarrollado el hombre, y no solamente en el sentido biológico o de evolución, sino también en cómo han ido desarrollándose las creencias. Por ejemplo, cita mucho la Biblia, cita mucho a Dios, cita mucho la filosofía y cómo se ha pasado del teísmo al humanismo. En cuanto a tecnología, me hizo conectar algunas cosas que dice con lo que está pasando ahora. Hablando sobre el libre albedrío, cuenta sobre un experimento que se hace con ratas, a las que se les controla remotamente, pero este control se hace a través de la inducción del deseo. Por ejemplo, si quiero que una rata vaya al lado derecho, induzco en su cerebro que esta rata desee ir hacia el lado derecho. Entonces, en teoría, si pudiéramos preguntarle a la rata ¿por qué vas al lado derecho?, la rata diría porque quiero ir al lado derecho. No sabría que le están controlando, porque es algo que nace en su cerebro. Entonces, ¿por qué lo relacioné con algo que ha pasado hace poco? Porque hace unas semanas se presentó un microchip que se podía conectar al cerebro. Entonces, ¿qué pasaría si a través de eso también podrían hacer lo mismo que con las ratas? En el libro dice que lo que se hace con las ratas también es posible hacerlo con humanos, así que ahí encontré la conexión. El libro nos hace preguntarnos algo muy importante: ¿qué va a pasar con la sociedad y con la vida cuando la tecnología avance tanto que supere a nuestra biología? Es un libro bastante interesante del que voy a hacer un review más completo, ya con un video únicamente para este libro, así que suscríbete si no quieres perdértelo. El segundo libro es Charlas TED de Chris Anderson. Chris Anderson es el director de TED, así que ¿quién mejor para hablarte de cómo hablar en público? Este es un gran libro sobre cómo hablar en público. De hecho, me habría gustado mucho tener este libro cuando estaba en el colegio, así que si estás en el colegio o estudiando una carrera, este libro definitivamente te va a ayudar muchísimo, porque la verdad es que no importa a qué te dediques, hablar en público siempre es muy importante. Lo que me gusta mucho de este libro es que busca que quien habla en público sea original, sea auténtico. He visto muchos libros, videos de cómo hablar en público y todo, y la mayoría son lo mismo, y la mayoría también te dicen una forma en específico que tienes que hacer, que tienes que moverte, cómo tienes que hablar. Y la verdad es que no, hay muchísimas formas en las que puedes hablar en público bien. Por eso este libro empieza diciéndote: no existe una única forma de hablar en público. Te da muchos fundamentos y herramientas para que puedas hacer una buena presentación, para aprender qué hacer en cada etapa de la conferencia, cómo preparar también tu conferencia, cómo preparar tu charla. Te ayuda a encontrar la mejor forma de hacer una presentación dependiendo del tema del que vas a hablar. Te dice qué cosas técnicas tienes que tener en cuenta, como la ayuda visual, tu presentación, que puedes hacerla en PowerPoint, en Prezi o en alguna otra, y también cómo hacerla, cómo hacer que tu ayuda visual potencie más tu charla. Te habla incluso hasta de cómo perder el miedo de hablar en público. Como dice aquí, todos los secretos de las charlas TED para comunicar tus ideas y generar impacto. Ten en cuenta que este libro se ha hecho observando a miles de conferencistas en primera fila, conversando con ellos y extrayendo sus mejores técnicas. Así que hasta ahora pienso que es la mejor guía que puedes tener para hablar en público. Y el último libro de este reto de 21 libros en una semana es Negociación de Brian Tracy. Este libro, aunque al principio me pareció que tenía técnicas del típico negociador frío, al final me gustó mucho porque tiene el principio básico de toda negociación exitosa: ambas partes deben ganar. Este es un libro de 21 capítulos que te va mostrando en cada uno
principios y cosas que tienes que tener en cuenta para ser un buen negociador. Cosas que toda persona debe saber, porque en algún momento todos negociamos algo. Y a veces las personas no negocian por miedo. Ese es el miedo al rechazo. Pero recuerden que el rechazo en una negociación nunca es personal, así que solo debes mejorar tu técnica de negociación para lograr lo que estás buscando. A lo largo del libro te va mostrando qué cosas influyen en que tengas más poder o menos poder de negociación. Por ejemplo, no es recomendable negociar cuando tienes las emociones muy altas o cuando deseas mucho algo. Por ejemplo, si estás yendo a comprar algo y muestras ese deseo que tienes, esa emoción que tienes por comprar eso, ya perdiste la negociación, porque el vendedor va a tener mucho más poder que tú para negociar, ya que al ver que tú estás muy emocionado por eso, no te va a dar un buen precio o no te va a dar el mejor precio que podrías obtener. Habla de cómo puedes preparar una negociación. Cuando vas a ir a negociar con alguien, cómo debes prepararte antes, y así te va mostrando tácticas y métodos de negociación a lo largo del libro que puedes aplicar en cualquier situación. Así que es un libro básico para cualquier persona que haga ventas o negocios. La conclusión del libro es que los buenos negociadores se hacen, no nacen, así que hay que practicar. Y bueno, lectores, esos fueron los 3 últimos libros de este reto de 21 libros en una semana. Gracias por acompañarme hasta aquí, gracias por compartir, por darle like y por apoyar siempre. Eso fue todo por esta serie y nos vemos en un próximo video. Gracias, chao.